Nos encontramos con Moisés, ¿verdad?, recibiendo un mandato muy importante y muy relevante, ¿verdad? Es ese tiempo crucial en su vida, es un antes y un después, donde iba a terminar su tiempo en el desierto como un pastor de ovejas para comenzar a ser ese libertador que Dios había llamado y había levantado para librar a su pueblo, ¿verdad? Eso es lo que en definitiva consiguió Moisés, ¿verdad? A través de la gracia de Dios. ¿O no lo consiguió? ¿O el pueblo de Dios no salió de Egipto? No cruzó todo el desierto, no anduvo durante tanto tiempo para llegar a Canaán. Eso ocurrió, pero ¿por qué tienen que pasar 40 años en el desierto antes de conseguir ver la respuesta o la promesa cumplida? ¿Por qué? Porque había algo que ellos tenían que grabar y sanar en su vida. Es lo que hemos estado viendo las semanas anteriores cuando hemos profundizado en la iglesia primitiva, que el tiempo del Monte del Olivar, los 40 días, era un tiempo en el que los discípulos tenían que experimentar esa sanidad de todo lo que se había grabado en su mente, toda la sanidad de lo que se había grabado en su espíritu, lo que se había hecho raíz en su vida para sanar y cambiar su naturaleza. Pero en ese tiempo no son 40 días en el Monte del Olivar, son 40 años en el desierto. ¿Por qué tienen que ser 40 años en el desierto? Porque lo que se había grabado en el pueblo de Dios era algo que no se quitaba en 40 días, que no se quitaba en un entrenamiento concentrado, que no se quitaba en ese tiempo de enfoque en el Señor. Hacían falta 40 años para poder cambiar lo que se había grabado, la raíz y la naturaleza. Era poseer ese cambio realmente. No pudieron hacerlo rápido. No se pudo. Hubo que cambiar una generación. Moisés tuvo que levantar una generación de remanentes para poder ir al campo. Porque con lo que había antes no se podía. No es una indirecta, para los adultos y los mayores, no es una indirecta. Simplemente era que hacía falta un tiempo en el cual ellos fuesen capaces de disfrutar de la promesa del Padre. Porque no podían con sus moldes. ¿Cuáles eran sus moldes? ¡Ay, es que Moisés tarda mucho en bajar! Vamos a crear aquí un becerro con el oro que tenemos para adorarlo. ¡Ay, es que es muy difícil! Vamos a volvernos a Egipto donde estábamos antes. Que oye, éramos esclavos, pero estábamos ahí a gustito en nuestras casas. Ese es el problema. Ese cuando se ven a Canaán, no ven la promesa. ¿Y qué es lo que ven? Es que es una tierra de gigantes. Es que no vamos a poder. No eran capaces de disfrutar de la promesa. Por eso nosotros tenemos que utilizar el método de Dios y no el nuestro, y no el mío. Porque vemos como el pueblo de Dios, utilizando su método, fue un fracaso. Porque el pueblo de Dios, cuando se apartó del Evangelio y del pacto, llegaron los problemas, las destrucciones. Esclavitud, guerra, fueron colonizados, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios utiliza su propio método, se equivoca. Simplemente, de una forma sencilla, ¿verdad? Se equivoca. Por eso vamos hoy a profundizar o vamos a continuar hablando sobre algo que llevamos estas últimas semanas hablando. ¿Qué es lo que necesitaba el pueblo de Dios en ese momento? O mejor dicho, vamos a hablar de Moisés. ¿Qué es lo que necesitaba Moisés en ese momento? Nada. No necesitaba nada. Esos son los remanentes que están arriba. No necesitaba nada. Porque no lo tenía. No tenía nada. Pero lo tenía todo al mismo tiempo. Vamos a ir y vamos a visitar otros textos. Génesis 41-38. Vamos a ver un poquito a José, donde dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fijaos lo que dijo el Faraón entre toda la élite de Egipto, que eran sus funcionarios y los que él tenía al lado.
todos los apartó y se fijó únicamente en José. ¿Por qué? Porque José no obraba conforme lo que él tenía o lo que él era. Él solo tenía a Dios, solo tenía la bendición de Manuel y solo disfrutaba de eso. Y era suficiente. Era suficiente. En Primera de Samuel 16:13 nos encontramos a David. Podéis anotarlo para leerlo luego después. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué es lo que necesitaba David para ser rey? Nada. Ya tenía la respuesta. Ya tenía la bendición, ya tenía la llenura del Espíritu Santo. Lo tenía todo. ¿Qué es lo que utilizó para impactar en la cabeza, en la frente del gigante Goliat? ¿Qué es lo que necesitó? Una piedra. Una piedra. No necesitó una posición, no era un general, no era un soldado adiestrado de 1000 batallas, no era alguien con una gran coraza, con algo especial. Era alguien que tenía una piedra en una mano y nada más. ¿Qué es lo que él tenía? Como le dice a Goliat, yo tengo al Espíritu de Dios conmigo, yo tengo a mi Padre. Y eso es suficiente. Por eso él podía decir solo, es que no necesito nada. No me deis coraza, no me deis armadura, no me deis espada ni lanza, no lo quiero. Solo necesito a mi Padre que está conmigo. Es la respuesta del solo. Por eso, cuando vemos en Segunda de Reyes 2:9, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Y antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Todo lo que quieras, yo te lo voy a dar. ¿Qué es lo que quieres? Sabiduría, fortaleza, poder, posición. ¿Qué quieres? No quiero nada de ti, solo quiero una doble porción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo necesitaba eso. No necesitaba nada más. Porque sabía que si tenía la doble porción del Espíritu Santo lo iba a tener todo. Porque sabía de que no había nada en el mundo y en la tierra que pudiese siquiera acercarse a la respuesta de ser lleno del Espíritu Santo. Solo dame una doble porción, solo el Espíritu Santo, nada más, no quiero nada. Es la respuesta de solo. Terminamos en Hechos. Podemos ver en el capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué era lo que tenía la iglesia primitiva? ¿Qué tenían ahí los poquitos que estaban juntos en el aposento alto de Marcos? ¿Que tenían riquezas? ¿Tenían poder? Una iglesia muy grande, muy bonita. No tenían nada. Una persecución, eso es lo que tenían. Incertidumbre. No tenían nada. Pero al mismo tiempo lo tenían todo. Porque tenían la promesa de Cristo. Tenían la llenura del Espíritu Santo. Tenían el respaldo del trono celestial. Tenían la obra perfecta del Dios Trino a su espalda. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos decían? Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué más voy a necesitar? Solo es lo que ellos pudieron experimentar. Solo, nada más, ni lo físico, ni lo humano, nada. Solo fue su respuesta y por eso ellos lo pudieron tener todo. Esta es la bendición del solo. Ahora, volvemos a Moisés. Moisés, como pastor de ovejas ahí en el monte, ¿verdad? El monte Sinaí, pastoreando, se encuentra con la zarza, se encuentra con el mensaje de Dios. ¿Y qué es lo que él tiene para ir a hablar con el faraón? ¿Qué tiene? No tiene nada. No es nadie. Y no tiene nada además. ¿Qué es lo que se lleva en la mano? Que Dios le entrega como señal. ¿Qué es lo que se lleva? Se lleva un palo. Un palo. Lo que los niños encuentran que para ellos es un tesoro, eso, un palo. Lo que cuando vas por el campo a pasearte, lo utilizas como un bastón, un palo, que no te sirve para nada. Eso es lo que él lleva. Bueno, no es un palo, es una vara, ¿vale? Tiene un nombre un poquito más sofisticado, es un palo. Es un palo.
¡Hala, toma tu palo, vete! ¿Solo con esto? No necesitas nada más. Pero es que luego, además, lo que se encuentra es con la respuesta de Dios cuando le dice, ya, pero es que yo no puedo, es que yo no sé hablar. Y que le dice, mira, pues cállate y que hable tu hermano. Que no tienes que hacer nada. Ve con el palo y ve, además, que va a ser tu hermano quien hable. Porque a tu hermano es el que tiene la capacidad para hablar, ¿verdad? Cada uno tiene su don. ¿Qué Dios le dice? Ve. ¿Y en qué voy a confiar? En mí. ¿Solo? Solo. ¿Y qué más? Nada más. Es la respuesta de solo. Por eso cuando Moisés se enfrenta ante el momento de estar con el faraón, ante la tesitura de tener que encontrarse con su hermano entre comillas, ¿verdad? Su hermanastro o su familiar, ¿no? Cuando se tiene que enfrentar al pueblo de Dios y decir, que yo os voy a librar. Sí, bueno, con el poder de Dios, pero bueno, yo soy el que Dios me ha puesto, ¿no? ¿Con qué va? Solo con el pacto que Dios le ha dado. Solo con el mensaje y solo con el respaldo del tono celestial. Claro, cuando decimos solo, parece que es poco, ¿no? Solo el respaldo del tono celestial, porque es lo único que necesitas. Por eso, ¿qué necesito yo en mi vida? ¿Un palo? ¿No palo? ¿Qué es lo que necesito? Que Dios esté conmigo. Pero espérate, si eso ya lo tengo. Si esa respuesta ya la tengo para poder disfrutarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tienes que utilizarlo como el método de tu vida. ¿Cuál es el método para vivir? Solo el Evangelio, solo Cristo. ¿Cuál es el método para poder tener victoria espiritual en el campo? Es solo el pacto de Dios. ¿Cómo yo voy a poder levantarme como un testigo para ir hasta el último de la tierra? Solo a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Cuando yo utilizo el Evangelio y sumo mi humanismo. No, es que yo hago, yo obro, yo pienso, yo creo, me apetece. Ya no es solo. Es otra cosa. ¿Verdad? Es cuando cogemos una pizza y le ponemos piña. Eso no es una pizza, ¿vale? No sé quién le gusta, pero eso no es pizza. Eso es una guarrada. ¿Qué es la respuesta de solo? No le sumo nada, porque lo estropeo. Si vosotros tomáis un vaso de agua y os dicen, hay un 0,1% de caca de rata, ¿tú te la tomas? Que por probabilidad, no sé lo que pueda haber en las tuberías y lo que nos podemos estar comiendo, ¿verdad? Pero si te lo dicen, a que tú ese agua no lo tocas. No pasa nada, es un 1,01%, es que es insignificante, que no lo toco. ¿Por qué? Porque es agua y algo más que no lo quiero. El Evangelio es lo mismo, Dios es lo mismo, Dios te lo ha dado todo, pero no para que tú pongas y sumes, es para que tú disfrutes de lo que Dios te da de una forma genuina, completa y perfecta. Es ese vaso de agua que no tiene nada más, H2O, ¿verdad? No, nada más. Si tú varías esa fórmula es otra cosa, se llamará de una otra cosa diferente, ¿verdad? Es que solo tiene que ser el método de mi vida. Solo, únicamente. Llegamos al segundo punto. Como lo hemos estado viendo un poquito las semanas atrás, ya lo conocemos, ¿verdad? Que cuando yo solo disfruto del Evangelio o solo es mi método, llegan respuestas que son únicas, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Moisés, porque vamos a ver lo que nadie puede ver. ¿Qué es lo que vio Moisés? Vio desde una perspectiva la cual nadie más tenía. Porque él conocía Egipto perfectamente. Recordemos, 40 años en la familia del faraón, siendo una persona alta, que conocía perfectamente el lugar. Además, era una persona que conocía perfectamente el campo y el pueblo de Dios por cuanto había estado otros 40 años con el sacerdote de Madián, que era su suegro Jetro. Y había profundizado en aquella fe que su mamá hasta los 5 años le estuvo transmitiendo. Porque ¿qué es lo que haría su mamá mientras que le daba el pecho y le criaba? Darle el pacto de Dios. Por eso él se levanta como un remanente. Porque lo tenía dentro guardado. Es lo que tenía guardado él, ¿verdad? Él pudo ver lo que nadie podía ver.
Porque fue a él a quien Dios le dio misión y a quien Dios le dio la visión además para poder ir hasta Canaán. Nadie más tenía ese dibujo completo. Si os fijáis, los demás que se levantaron encima contra él, ¿verdad? Con problemas. Cuando le saca del pueblo de Dios, él estaba viendo Canaán y los demás que estaban viendo. ¡Oh, es que hace calor! Es que ahora tengo sed, es que tengo hambre, es que son muchos los cananeos. Nadie más, o prácticamente nadie más, podía ver la obra y la misión y la victoria que había en Canaán. Nadie más lo podía ver. Por eso Dios le da a Moisés las respuestas que son únicas. Nadie más podía ver lo que Moisés estaba viendo. Y aquellos que lo podían ver con él, como podía ser Josué y Caleb, fueron los que obtuvieron la respuesta juntamente con Moisés. El resto, enterrados en el desierto. Así es, ¿verdad? Así de duro es. Pero cuando Moisés obtiene y practica el método de solo el pacto de Dios, obtiene estas respuestas. Porque él finalmente con toda su inseguridad, él va hasta Faraón y se enfrenta, diciendo, solo el pacto de Dios. Solo el respaldo del trono celestial. No tengo nada, no soy nadie, yo voy para allá y obedezco. Y obtiene las respuestas. Porque además, él va donde nadie podía ir. ¿Quién iba a poder presentarse a los pies del faraón? ¿Quién? ¿Aarón? Ni por toda su capacidad de hablar iba a poder llegar hasta el faraón. Nadie. ¿Quién? Aquel que se crió con él. Él era el único que podía llegar hasta ese lugar. Era el único que además podía presentarse enfrente del pueblo de Dios. Nadie podía ir hasta ese lugar, nadie. Era el único, era la respuesta única que Dios le dio a Moisés mientras que él se aferró al pacto de solo el respaldo del trono celestial, para luego hacer lo que nadie podía hacer. Nadie pudo liberar a Egipto, al pueblo de Dios de Egipto. Nadie pudo darles la respuesta. Nadie más. Él fue el único. ¿Por qué? Las respuestas únicas de aquel que disfruta de solo. Esas son las respuestas que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida. Porque en el lugar donde yo estoy, soy el único que puedo ver la realidad del campo, que puedo ver el problema espiritual de la sociedad, que puedo ver la oscuridad. El resto de personas no lo ven. Yo soy el único que puede ir hasta el último de la tierra. Yo puedo ir hasta las 237 naciones. Yo puedo pisar todos los campos. El resto no puede. Soy yo a través del poder del trono celestial. Y nadie en el mundo puede solucionar los problemas del ser humano. Nadie. Nadie puede. Ni el Elon Musk pensando en, bueno, pues cuando el mundo se vaya al traste voy a crear una colonia ahí en Marte y es fantástico porque sus problemas espirituales y el problema de Génesis 3 va con ellos en su nave espacial. Y serán marcianos, porque si nacen en Marte son marcianos, no por otra cosa. Serán marcianos, pero con el mismo problema de Génesis 3. Y estarán viendo desde sus cúpulas, porque allí no se puede andar por la calle. Pues mira, el mundo se está destruyendo, mira qué bien estamos aquí, con el mismo problema espiritual que tiene. ¿Y quién va a solucionar eso? ¿Quién? Únicamente aquel que tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque es solo Cristo, no hay otra cosa. Y como venimos diciendo, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta de que todo está en Cristo, me alegro, porque no hay nada afuera. ¡Qué bien! No hay nada afuera, por cuanto yo estoy en Cristo lo tengo todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Tercer punto. Disfrutamos de solo como método de nuestra vida. Llegan las respuestas únicas y por lo tanto llega el éxito verdadero. ¿Cuál es el éxito verdadero? Es que el poder de la recreación toma lugar en mi vida y en mi campo. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué no puede hacer Dios?
¿Qué no puede? ¿Qué no puede hacer? Nada. Todo lo puedo en Cristo y todo Cristo lo puede hacer. El poder del trono celestial es un poder que sobrepasa todo poder humano, que el poder del Dios que ha creado el mundo tiene también el poder para crear, para cambiar, recrear y modificar tu vida. Y por lo tanto tu campo, y tu familia, y tu iglesia, y el lugar donde trabajas. A veces, ¿cuál es el problema? Que pedimos conforme lo que me apetece y lo que yo quiero. Pero esta no es la respuesta, porque el poder de Dios, como vemos, sobrepasa mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso voy a pedir conforme Dios me muestre lo que tengo que pedir. Mi oración tiene que estar basada no en lo que a mí me apetece o lo que está en mis entrañas, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que tenemos en las entrañas, que además en griego suena muy feo, es splagna, es una palabra muy desagradable porque es lo que tenemos dentro, lo que me apetece, ¿verdad? No conforme lo que Dios te está indicando, conforme su palabra. Tenemos que ir más allá de lo que entendemos. Ay, Señor, no entiendo por qué me pasa esto. ¿Qué importa que no entiendas ahora si sabes que el poder del trono celestial supera mucho más lo que tú eres capaz de entender? Por lo tanto, no te preocupes, no te angusties, no sufras, porque donde tú no llegas a comprender por qué pasa algo, Dios obra con todo su poder, Dios te da la respuesta en medio del problema, te da la oportunidad para que además restaures y renueves tu vida. Pero es que no lo entiendo. Ya lo sé, Dios lo sabe, Dios sabe que no entiendes todas las cosas. Como cuando yo le digo a mi hijo que tiene que hacer algo, ay papá, no sé, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mira, algún día lo entenderás, ¿vale? Déjame en paz, ¿verdad? Está ya de más. No entiendo por qué. Y a veces lo intentas explicar, ¿verdad? Sí, porque esto y lo otro, mira, ya lo entenderá. Nuestro Padre en los cielos hace lo mismo. Bueno, si no lo ves ahora, ya lo verás más adelante. No te preocupes, que ya estoy yo, que ya tengo todo bajo mi mano, bajo mi gobierno, bajo mi soberanía, bajo mi autoridad, bajo mi poder. No te preocupes, porque está todo ahí. Es que además es el problema para la solución para el problema fundamental. Vamos a recordar lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el poder de Dios? Que yo, muerto en mis delitos y pecados, obtengo la gracia y obtengo el poder. Pues cuando yo estoy en mis errores y en mis equivocaciones y en donde yo no puedo alcanzar, en ese errar el blanco, que es lo que también significa pecado, Dios obra con su gracia. Porque cuando yo me merecía la muerte, por cuanto soy imperfecto y soy indigno de estar a la diestra de mi Dios, Él me dio vida. Porque cuando estar separado de Dios es muerte, es oscuridad, es frío, es angustia, Dios me da vida a través de Cristo. Es decir, Dios me hace una nueva criatura. Porque cuando antes era, pensaba y hacía, ahora tengo la gracia para obrar conforme su plan. Porque los errores del pasado, Dios me da la sanidad espiritual para no cometerlos en el presente y en el futuro. Aunque bueno, siempre cometeremos errores hasta el final, ¿verdad? Pero Dios nos perfecciona a través de Cristo. Por eso, nuevamente decimos, solo Cristo. Porque no hay otro método en el cual yo puedo obtener esta vida. No hay forma para obtener sanidad al problema espiritual, es solamente a través de Cristo. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Remarco dos palabras, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. En otras palabras, como Dios sabe que soy imperfecto y que soy cabezón y que cometo errores, ¿verdad?
porque además soy muy débil, Dios me da la gracia de Cristo. Y Dios tiene que enviar a su Hijo para darme la respuesta que yo no puedo encontrar por mí mismo. Repito, porque es imposible a través de la ley, a través de las obras, a través del humanismo, a través de lo que yo puedo hacer con mis manos o con mi vida. No puedo ganarme el cielo. No por ayudar a más abuelitas a cruzar la calle yo voy a estar más cerca del cielo. No por donar más a la gente necesitada voy a estar más cerca del cielo. Esto son buenas obras que nacen a raíz del amor que Dios ha puesto en mi vida. No son algo que rellene mi copita de salvación hasta que ya se colma y ya puedo estar tranquilo. No es así. Es la obra perfecta de Cristo que me cambia y restaura completamente mi vida. Es, otra vez, el tercer punto, el poder de la recreación, que Dios cambia, Dios transforma y Dios obra de esta forma. Hechos 13, 16 y 19. Lo hemos hablado muchas veces, los versículos que hay ahí, los problemas que hay en la sociedad, los problemas que hay en el mundo, la oscuridad, la idolatría, los problemas espirituales, todo, ¿verdad? Nos encontramos en esos 3 capítulos de Hechos. ¿Por qué? Porque hay un problema fundamental que el mundo está sufriendo y no pueden solucionar. Hechos 13:47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta es mi orden y es mi respuesta: ser luz. Porque lo único que acaba con la oscuridad es la luz. No hay nada más que pueda. Es la luz. Con el poder de Dios, en el horario de Dios y bajo su plan y su perfecta y absoluta voluntad. Amén. Para terminar, Dios me ha colocado en el lugar en el que estoy, en mi campo, para que yo sea luz. Para que yo sea luz a través de mis palabras y a través de la experiencia de Cristo en mi vida. No es la apariencia de yo soy una buena persona y yo soy fantástico, no. Es cuando yo experimento a Cristo, la gente lo ve. No por hablar más dulce y... No es lo que yo puedo hacer con mi apariencia. Es la obra de Cristo a través de mi vida. Eso es luz al campo. Es mi testimonio. Es en medio de mis problemas y mis desastres, mi experiencia en Cristo es lo que a la gente ve y quiere. Porque nadie quiere sufrir. Todo el mundo quiere tener respuesta en sus problemas. Ahora, ¿por qué tú estás bien y estás tranquilo? ¿Por qué tú estás con paz? ¿Por qué? Ahí tienes todo el tiempo para poder explicar el Evangelio, que aunque sean 5 minutos lo puedes hacer y si no más, ¿verdad? Dios me ha llevado a lugares vacíos, donde no hay nada, donde no hay obra, donde a lo mejor no hay iglesia, donde no hay obreros, donde no hay nada a lo que yo me pueda aferrar, estoy solo. Pero en medio de ese desierto, Dios me da lo que yo necesito. Y en medio del desierto, cuando estaba Moisés liderando al pueblo de Dios diciendo, bueno, para allá vamos, no sé cómo, pero para allá vamos. Dios le da el agua, los manantiales, le da el maná, le da todo lo que necesita al pueblo de Dios. Porque donde no hay nada, Dios lo da todo. Pero va a un lugar donde estamos solos, es que no tenemos apoyo, es que estamos rodeados de personas que nos atacan, que no son creyentes, con los que yo no puedo compartir mi fe, donde no tengo a lo mejor cerca a un miembro de iglesia, a un anciano para poder ayudarme, a un pastor, a lo mejor estoy solo en mi campo, o a lo mejor estamos solos en nuestra ciudad. Ahora que estoy pensando en Liliana y en que nos sigue desde Gerona, o que estamos conectados todas las semanas con Claudia en Elche, no es que estén solas, pero nos conectamos en la distancia y yo no puedo ir donde estás tú porque estás muy lejos, yo no te puedo apoyar, yo no puedo hacer trabajo de equipo contigo en el campo, estás tú sola. Pero donde no hay nadie, Dios nos los da a todos. De la misma forma que en el naufragio Dios le dice a Pablo, no te preocupes, he puesto toda la vida de todos aquellos que están en el barco, te la he puesto en ti.
No te preocupes, no va a pasar nada. De la misma forma, yo en mi campo estoy solo, sí, pero Dios me los dará a todos. Es decir, Dios me dará la oportunidad para poder testificar de Cristo a todos ellos, porque todos ellos, no sé qué discípulo Dios tiene preparado, no sé cuál es el encuentro que está esperando, no lo sé. Por eso yo tengo que tener los ojos espirituales abiertos. Tengo que disfrutar de establecer el reino de Dios en el campo. ¿Cómo? Yo no puedo. Solo. ¿Cuál es el método? Solo. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a establecer el reino de Dios en el campo? A través de las respuestas únicas. Las respuestas que Dios tiene para mí, especial dentro del itinerario de mi vida. Y luego, ¿qué ocurrirá? Pues que Dios obrará con poder para cambiar mi campo. Esto es lo que ocurrirá. Así es como se establecerá el reino de Dios. Este es el método que Dios ha establecido, que hemos visto claramente en la iglesia primitiva, que estamos viendo también en la vida de Moisés. Y así estar concentrados. No sé si necesitaremos 40 días o 40 años, pero tiempo de concentración necesitamos todos. Necesitamos vivir todos dentro de esa concentración. No sé cuánto tiempo hará falta, seguramente toda nuestra vida. Tengamos que estar concentrados en todo el Evangelio para poder ser esos obreros que Dios quiere utilizar hasta el último de la tierra. Y a través de esa concentración, de la respuesta y del método de solo las respuestas únicas y la recreación, Dios nos hará esas herramientas útiles que en su mano podamos llegar hasta las 237 naciones. Amén. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por la respuesta de Cristo, por cuanto solo necesitamos a Cristo, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Gracias porque el respaldo que necesitamos es el de ciudadano de los cielos, es el poder del trono celestial, el cual nos da esa autoridad en el campo y esa llenura del Espíritu Santo que nos llega hasta el último de la tierra y nos lleva a hacer cosas que jamás pensábamos que íbamos a poder hacer. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.